Este país sin descanso nos obliga a la reflexión, pero también nos inunda de noticias, nos abruma. Por eso vamos a hacer un recorrido por todos esos temas en los cuales no vamos a profundizar, como por ejemplo el viaje del presidente Gustavo Francisco Petro Urrego a los United States. Es decir, el viaje a los Estados Unidos de Petro, que igual nos interesa, pero del que no tenemos información. Valdría la pena, eso sí, que las relaciones entre Petro y Biden logren un punto de altísimo intercambio, que podría, casi que debería empezar por el desahogo y la terapia conjunta y luego pasar a estrategias mancomunadas. Porque hay aprendizajes. Es decir, en Estados Unidos, por ejemplo, Biden duró la mitad de su término presidencial con 2 senadores bloqueando todas sus agendas hasta el punto en que no parecía tener en realidad una mayoría en el Congreso, que es lo mismo que le está pasando a Petro en este instante con su coalición histórica de gobierno. Ahora Biden tiene un Congreso que está 50% en su contra y está absolutamente bloqueado, como parece que tarde o temprano le va a pasar a Petro. Pero sobre todo el aprendizaje tendría que venir porque María Fernanda Cabal ya fue presidente en Estados Unidos y en este momento está de candidato. Y Biden además podría enseñarle a Petro de su experiencia no corrigiendo periodistas. Mira cómo sí se puede, Gus. Y de paso podría contarle el fiasco que fue cuando quiso crear una especie de fact-checker, un corroborador de noticias desde el gobierno. Es decir, cuando quiso que el gobierno le dijera a la gente qué era verdad y qué no. Genio. Como están ellos anegados de ruido en sus respectivos países y ya que no parecen ser capaces de solucionar la inflación, podrían entre ambos diseñar estrategias conjuntas para que, entre otras, la demencia de la ultraderecha no se tome en nuestros países. Y no vamos a hablar de eso, pero ya que estamos en la demencia de la ultraderecha, tenemos que hablar sobre el descubrimiento que el periodista Camilo Andrés García hizo de una red de bots que se dedica en Twitter a difundir mensajes radicales de ultraderecha, usando la imagen de políticos de los que dicen ser fans, todos ellos de derecha, desde la ya habitual senadora Cabal, nunca por fuera de este tipo de embrollos, pasando por Fico Gutiérrez, porque más sabe el pato por viejo que por pato, y llegando a JP Hernández, el embuchado de la derecha dura en la coalición de centro, que es básicamente la derecha blanda, defensor, como ya se sabe, de Bukele y el Rodolfo Hernández de los Centennials, así, carebravo y todo. Y claro, no sería nada nuevo ni preocupante de no ser, porque en medio de toda la maraña de desinformación, teorías de conspiración, negacionismo del COVID, discurso de odio y lugares comunes que ya bastante daño hacen y enturbian el debate, sobresalen en los mensajes unos en los cuales repiten sin parar que a Petro hay que bajarlo de ahí, que no puede seguir de presidente, lo cual es preocupante, puesto que en este país, les guste o no, no hay revocatoria presidencial ni vacancia presidencial por ningún motivo, con lo cual esta red estaría incurriendo en propiciar o fomentar una potencial violencia que, aunque no se haya concretado, no ha tardado en hacer efecto. ¿Cómo se sabe eso? Pues porque ya se ha estirado muchísimo el límite de una conversación pública sana. Sin ir más lejos, Federico Gutiérrez, el pato, salió a desvincularse de esa red de bots diciendo que él no tiene idea del origen de esos mensajes y que nada tienen que ver con él, pero publica al mismo tiempo en la revista de Click y Dávila una columna en la que asegura, sin ningún tipo de argumento ni prueba, que Petro planea cambiar la Constitución para perpetuarse en el poder. Y de nuevo, uno puede pensar de Petro lo que quiera, incluyendo que es un narcisista que no cree que nadie más sea capaz de hacer lo que él cree que es capaz de hacer, aunque no sea cierto, pero ha dicho en repetidas ocasiones que no planea hacer nada para quedarse en el poder y no ha habido un solo movimiento de su gobierno en esa dirección. Pero esa es exactamente una de las agendas que Vicky Clicky ha estado moviendo. No en vano le preguntó incesantemente a Roy Barreras hace 2 meses en una entrevista que si finalmente Petro iba a querer quedarse, y no fue una, no fueron 2, fueron 7, 8, 9, 10 veces. Y como el mismo Roy Barreras lo dijo: no hay reelección de Petro. Quien siembre ese fantasma en la mente de los colombianos lo que quiere es sembrar dudas sobre el éxito del gobierno. Y puede que hace 2 meses fuera más fácil hablar de los éxitos de este gobierno, como lo dice Roy, pero igual es una mentira y ese fantasma lo quieren seguir instalando, lo mismo que la enemistad de Petro con la fuerza pública, como tantas veces Vicky quiso ponérselo a decir a Henry Sanabria, ahora excomandante de la Policía Nacional, porque al diablo con la verdad, si para eso tenemos los clics, si para eso tenemos opinión, este video es viral, oremos general. Por ejemplo,
Teníamos hace una semana a María Isabel Rueda diciendo que si Francia Márquez se iba de safari al África. Nada racista. Y esta semana, entre otros, a Felipe Zuleta Lleras diciéndole a la ministra de Salud, Carolina Corcho, que dice que doctora muerte. Y ojo, yo llevo años sin gustar de una sola columna de Zuleta Lleras, pero estoy seguro de que su ser de hace unos años, de hace unos meses, jamás de todos los jamases se habría permitido a sí mismo salir a decir semejante cosa de ningún ministro, ni siquiera de los que permitieron que el ejército bombardeara campos en donde había potencialmente menores de edad o salieron a defender a la policía cuando le dispararon a civiles sus armas de fuego en Bogotá en 2020 matando a 13 personas. Es demencial, porque muestra hasta qué punto es la misma conversación la que se nos fue al carajo hace mucho tiempo. Me sorprendo yo mismo leyendo este monólogo que escribí, en el que parece que estuviera defendiendo un gobierno que siento que lo está haciendo mal en muchos sentidos, pero al que siento que se ataca de forma no solamente injusta, sino verdaderamente artera. Sobre todo, se le ataca de formas en las que se le hace daño a la democracia y se desinforma a la gente. ¿Doctora muerte? Es que nos enloquecimos. Y claro, los trolls son insufribles y tratan muy mal a Felipe Zuleta Lleras, y yo mismo tengo un par de enamorados que cada semana se bajan a los comentarios de YouTube más o menos a decirme que soy uribista y que soy fajardista y que soy vargasllierista, habráse visto, y que soy un tibio por criticar a un gobierno que falla, como todos los gobiernos. Y sí, la ministra Carolina Corcho puede que esté siendo intransigente en detrimento además de su propio proyecto de reforma, y también es detestable el clientelismo y que estén tratando de amarrar votos y que engañen a los partidos con los que negocian cambios en las reformas que luego no meten en el documento final, y Petro es terco y estamos de verdad llenos de godos en el gobierno, empezando por la ineludible primera dama. Pero hay momentos en los que las formas también importan, y ese trato es el que se le está dando a la conversación, un trato en donde las formas no se respetan y que está mandando unos mensajes que me parece que generan momentos, en concreto como el que protagonizó el representante del Centro Democrático, José Jaime Uzcategui, durante el debate de moción de censura al ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leiva, que se realizó la semana pasada en el Congreso. Uzcategui, que hace parte de la bancada que convocó el debate de moción de censura, interrumpió él mismo, megáfono en mano y golpeando las puertas del recinto, porque le pareció injusto que no dejaran entrar unos padres de militares que nada tenían que ver con el debate. Una vez más, el uribismo se interrumpe a sí mismo, porque lo importante ni siquiera es representar una garantía para quienes están en desacuerdo con el gobierno o verdaderamente hacerle control político a Leiva, sino proyectar su propia ansiedad y su propia viudez de poder y entorpecer cualquier diálogo posible, incluso las críticas válidas como las que se le han hecho repetidamente al canciller Álvaro Leiva, por sus ausencias repetidas, por su trabajo que parece privilegiar la paz, que no le compete del todo, más que como ciudadano, en detrimento de las necesidades ya bastante grandes y apremiantes de este país en materia de relaciones internacionales, que hacen incomprensibles los nombramientos de personas sin experiencia alguna, cuyo único mérito es el de ser amigues del gobierno en puestos claves. Y claro, sale Leiva en el debate que le hicieron a decir que los han felicitado a muchos de esos, de los más criticados, y a decir que lo están haciendo muy bien, pero eso de nada nos sirve porque nadie esperaba que salieran a decir que estaban haciéndolo mal, mucho menos si tienen la potestad de medir las cosas a su antojo, es decir, tener su propio indicador y declarar la medida de su propio éxito. Entonces tampoco vamos a hablar de esto, ni de la conversación enloquecida de este país y su oposición que poco o nada aporta, ni del servicio diplomático amiguista y tan parecido al de los gobiernos anteriores, ni de Uzcategui y su falta de respeto. Pero ya que hablamos de autosabotaje, componendas y viudos de poder, tendríamos que hablar de la pelotera que armaron los barrabravas de Nacional, los del sur, ayer en el Atanasio Girardot, que fue tan fuerte que tuvieron que mandar al ESMAD, o como se llame ahora, y suspender el partido contra el América. Y claro, se siente como que a los que nos preguntamos 1000 veces frente a ese partido y no podrían perder los dos, nos hicieron caso y nos dieron gusto, pero no del todo, sobre todo porque pierde Colombia y el fútbol y el público, la gente. Incluso pierde el equipo, que tiene, ojo, una gran responsabilidad, porque fueron los directivos de Nacional los que decidieron durante años subsidiar a sus barras bravas y les dieron un poder que era peligroso desde el comienzo. Y eso se les fue volviendo, además, un gasto pesado, oneroso, que tuvieron que cortar.
porque el fútbol está empobrecido por la misma DIMAYOR, lo cual finalmente desató la protesta de los barra bravas que se rebelaron contra el club al que supuestamente le hacen barra. Y eso es exactamente lo que está pasando en el fútbol, en cada equipo y en todos lados, en la política, en todos lados. No existe correspondencia ni apoyo real de ningún lado hacia el otro, no existe una idea clara, ni siquiera honestidad ideológica, sino que todo el mundo se está haciendo barra a sí mismo. Las barras se hacen barra a sí mismas, los equipos se hacen barra a sí mismos y por eso se generan escenarios extorsivos como este. Y encima sale Juan Pablo Ramírez, secretario de Gobierno de Medellín, hincha de Nacional, a decir que la responsabilidad de todo la tiene el equipo. Y de nuevo, no es como que no tengan responsabilidad alguna, porque la tienen, mucha. Pero los desmanes de ayer fueron culpa de la barra y fueron los del sur los que armaron ese polvero y deberían ser ellos los responsables de que Nacional pierda los 3 puntos, porque deberían. Tanto la barra como el equipo, que piensan cada uno en sí mismo, y deberían sufrir las consecuencias, y no vamos a hablar de eso. Pero ya que vamos a hablar del ESMAD, que sigue sin ser desmontado, aunque se le haya cambiado el nombre, valdría la pena mostrar que, como lo denunció el concejal Diego Cancino, el no desmontado ESMAD, ahora Grupo de Acompañamiento y Diálogo en Situación de Tensión y Polarización Violenta entre la gente y la autoridad, o como sea que se llame, sigue portándose como el ESMAD y está disparando directamente de forma horizontal sus proyectiles no letales en las protestas en las que se quejan los y las estudiantes de las universidades públicas, porque la inversión en la universidad pública aún no se ve. Y lastimosamente no vamos a hablar de educación, ni de inversión en las universidades públicas, ni del ESMAD o como se llame, ni de los concejales. Deberíamos, eso sí, hablar de la ampliación en la planta de la JEP, no tanto porque vayan a ampliar la planta de la JEP, sino por la reacción que esto ha suscitado en sectores de la oposición, empezando otra vez por la revista del dueto Gaviki, que salió a poner el grito en el cielo, lo mismo que la senadora Cabal, súper independientes, que dizque por el despilfarro de 60.000 millones de pesos en estos nuevos 423 puestos que van a ayudar a destrabar procesos de 50 años de conflicto. Todo esto lo digo porque es fácil, una vez más, y siempre escandalizarse con el gasto o con cualquier presupuesto, olvidando en el camino que el Estado cuesta plata y que el punto no es que se gaste plata o no, sino que se gaste bien. Ojalá hubiera esa misma plata para ampliar también al resto de entidades de la rama judicial, a ver si se terminan de resolver casos y pasamos del esclarecimiento que tanto cacarea el cacareador fiscal Barbosa a una verdadera resolución de los casos, reparación y justicia para las víctimas, sean estas de feminicidio, de asesinato de líderes sociales, de abuso sexual o de cualquier otra violencia basada en género, a las que se les debe con intereses, pero además, si por un lado critican a la paz total y dicen que no se están atendiendo los acuerdos con las FARC por estar metidos en estas conversaciones con los otros grupos, guerrilleros, criminales o lo que quieran, no debería nadie entonces a salir a quejarse porque se busca afianzar la implementación de los acuerdos de 2016 que pasa por la JEP y que deberían ser la base sobre la cual se monta el proyecto de paz total. Pero claro, estamos hablando de gente a la que no le interesa en absoluto que haya paz de nada en este país. Solamente quieren que se dé bala, ni siquiera les importa o les afecta contra quién sea la bala, incluso si la bala es falsa. Porque ya que hablamos de la paz total, valdría la pena hablar, así sea un ratito, sobre las conversaciones iniciadas entre el gobierno y las disidencias de las FARC de Iván Mordisco, que serían una noticia sin mayores sobresaltos de no ser porque el productor de música y escritor serial de libros, Iván Duque, lo mismo que el exministro de Defensa y ahora precandidato a la alcaldía de Bogotá, Diego Molano, habían salido a decir que Iván Mordisco estaba muerto. No como barras bravas, nada como no existís Iván Mordisco, de verdad lo dieron por muerto, muerto, fenecido, muerto. Y ahí está mucha gente que se enfocó en la recompensa de 3.000 millones de pesos que habían ofrecido y supuestamente alguien se llevó y que parece que ya no. Es decir, mucha gente dijo, ay, pues la recompensa, bla, 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 pero es que la recompensa no es el punto más importante de esta noticia. No porque sea poca plata o porque sea aceptable que presuntamente alguien se la hubiera supuestamente agarrado, sino porque es peor el engaño, la locura de vivir en un país donde hay millones de noticias y muy pocos hechos. Un país en el que puede el gobierno, como si fuera un alumno de 10º grado o de 9º, salir a mentir en una entrega, en una rendición de cuentas e inventar
inventarse cosas que no pasaron, simplemente porque nadie va a salir a reclamarles al final. Es demencial y no vamos a hablar de eso, ni vamos a hablar de la Filbo, el evento que comprueba año tras año que comprar libros es un hobby completamente desconectado del hobby de leer libros. Y lo digo con poca autoridad moral, porque yo amo la Filbo y comprar libros. No importa que no esté probado que ayude a la gente que lea más, pero es importante. Y además es importante que sepan que vamos a estar cubriendo la Feria del Libro, metidos allí con todo el sistema periodístico de ahora y con el de Sonoros, con el podcast de vital importancia, en el que vamos a tener un episodio diario para traerles entrevistas cortas y la programación de cada día, todos los días temprano en la madrugada. Hecha la cuña, vamos a hablar de otras multitudes incontenibles, vamos a hablar de la migración venezolana. Un fenómeno que no ha parado de crecer, con miles de personas que siguen saliendo de Venezuela, la mayoría de las cuales viene a Colombia, por obvias razones, solo para ser recibidas en circunstancias dificilísimas, pero que últimamente no hace parte de nuestra conversación habitual. Si uno no se fija, pareciera incluso que se acabó el flujo de migrantes venezolanos hacia nuestro país, y en cambio hasta se oyen noticias de muchas personas que al parecer se estarían devolviendo, lo cual es una cifra irrisoria en comparación a quienes siguen viniendo, es decir, la migración sigue, pero el registro se hace borroso, en un país que había logrado establecer una política abierta de receptividad con la población migrante y en el que tenemos o teníamos un estatuto de protección a migrantes que era de las poquísimas cosas que tenía para mostrar a su favor el gobierno de Iván Duque y que ahora está refundida. Parece en parte porque el gobierno Petro está alineándose en nombre de la diplomacia con Venezuela con el discurso negacionista de la migración que ha esgrimido el régimen de Nicolás Maduro. Por eso nuestro hashtag de hoy es numeral Panas sin Fronteras. Vamos a ver qué está pasando con el registro y manejo de la migración, qué soluciones podría haber y cómo podría hacerse diplomacia sin negacionismo, pero sobre todo vamos a hablar de hasta qué punto hacer ojos ciegos a la migración genera una crisis de derechos humanos en la que ningún gobierno querría o debería querer meterse. Ya regresamos el lunes. Recuerden, numeral Panas sin Fronteras.